Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión te voy a hacer un video referente a los circuitos integrados de fuentes de alimentación conmutadas, ¿verdad? Por si acaso tienes dudas de su trabajo, ¿verdad? En muchas ocasiones los principiantes suelen temerle un poquito por la complejidad de su trabajo o de su funcionamiento en la placa fuente de alimentación conmutada. Hay muchos circuitos integrados, tanto en mainboard, por ejemplo, como en la parte de la fuente de alimentación conmutada. No todos los circuitos integrados trabajan para la misma cosa, pero en fuentes de alimentación conmutada tienes que tomarme en cuenta el siguiente punto. Trabajan directamente o están relacionados con el sistema de oscilación. Muchas personas que están comenzando en el mundo de la electrónica, ya hay algunos que conocen este concepto, pero hay otros que no. La oscilación, para no hacértelo tan difícil, son simplemente pulsos. Pulsos determinados que van a una determinada frecuencia, ¿verdad? Y que son justamente para poner a trabajar un componente electrónico que trabaja como conmutador. Ya para que me lo tomen en cuenta. Entonces, si tú ves una fuente de alimentación conmutadas, en muchas ocasiones en las fuentes tú puedes encontrar desde un circuito integrado, 2, 3, 4 o incluso más, dependiendo del tamaño de la fuente conmutada. Típicamente viene desde 1 hasta 3. Entonces vamos a ponerte que puede venir 1, puede venir 2 o 3 o más. Así, vamos a ponerlo así. Vuelvo y repito, depende del tamaño de la fuente y para qué tipo de fuente sea ese aparato. Perfecto, entonces, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿En qué momento? La pregunta es, ¿en qué momento? ¿En qué momento debo revisar el circuito integrado? El circuito integrado. Esa es una de las preguntas que tú te tienes que hacer como técnico en electrónica o si estás, por ejemplo, comenzando en esta bonita profesión, que cuando usted vea una fuente de alimentación y usted ve ahí un circuito integrado, por ejemplo, aquí en esta fuente tenemos uno, ¿verdad? Y no vemos más por arriba, pero puede venir por abajo. Veamos acá. Mira, aquí hay otro. ¿Te das cuenta? Y típicamente son esos dos. Sí, prácticamente son esos dos. Está del lado primario este. Muy bien, no veo más. Por ejemplo, no suelo ver más. Solamente veo dos. Veo uno y veo dos por la parte de abajo. Y veo otro por la parte de abajo. Entonces, ¿por qué hay dos en este caso? Bueno, porque están para algo que se conoce como fuentes independientes. Fuentes independientes. ¿Qué quiere decir esto de fuentes independientes, muchachos? La fuente independiente o fuentes independientes quiere decir, primero que nada, que un circuito integrado va a estar, por ejemplo, para la parte de el standby, ¿verdad? Y otro puede ser que esté para un voltaje más alto, vamos a suponer, no sé, 24 voltios o 12 voltios. ¿Me explico? No necesariamente es así, pero puede ser un voltaje mayor. Me explico, lo que quiero que tú me entiendas es que si hay dos circuitos integrados, son porque hay fuentes independientes. Esto es un dato muy importante. Entonces, tómame el siguiente punto. ¿En qué momento debo revisar el circuito integrado? ¿En qué momento tengo yo que revisar un circuito integrado? En el momento en que usted sospeche de que no exista oscilación. ¿Y en qué momento yo sospecho de que no exista oscilación? Simplemente, muchachos, y esto lo puedes acompañar con el curso de fuentes conmutadas que estoy grabando en el canal de Electrónica Anda Silva, donde vamos por la clase 30. Te lo recomiendo de antemano. Bien, ¿en qué momento yo sospecho de que no existe oscilación? Tenga, cuando no tenga voltajes de salida. Siempre esa es la regla número uno para cualquier persona que ama la electrónica y que quiera reparar equipos electrónicos. ¿En qué momento sospecho yo del circuito integrado? Justamente es cuando creo yo que está fallando la oscilación. ¿Y cuando yo sospecho de que la oscilación está fallando? Justamente cuando no tenga voltaje de salida. Porque si yo, muchachos, tengo voltajes de salida,
yo no tengo por qué estar revisando el circuito integrado, porque el circuito integrado lo que me hace es la parte de la oscilación. Ahora, un dato muy importante acá para las personas que necesitan aprender constantemente, tienes que tomarme en cuenta que algunos circuitos integrados, vamos a suponer acá, te voy a dibujar uno, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 terminales, 1, 2, 3, 4 terminales, un puntico por acá. Bien, esto va a venir con un número determinado, ¿verdad? En su matrícula, su representación de componente. Esa matrícula tú la puedes buscar por Google y te va a dar datos de qué es lo que es cada terminal de ese circuito integrado. Pero a lo que voy es que, ¿a qué voy con esto? Aquí tengo un circuito integrado. Este circuito integrado puede estar en la parte de lo que viene siendo, o puede hacer la oscilación, oscilación independiente, o puede hacer algo que se conoce como oscilación en conjunto con la conmutación. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, préstame atención a esto. Bien, la parte de, cuando hablamos de oscilación independiente, estamos hablando de que el circuito integrado solamente se encarga de oscilar. ¿Ya? Él va a recibir un voltaje determinado y va a recibir una tierra correspondiente y va a mandar pulsos independientes. Ahora, cuando hablamos de oscilación en conjunto con la conmutación, esto significa que dentro del integrado nosotros vamos a tener otro componente de 3 terminales llamado transistor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé yo cuando viene la conmutación por dentro? Bueno, una de las razones es cuando ya tú tienes experiencia, ya tú sabes que viene el transistor por dentro. Pero en otras ocasiones, si tú no tienes experiencia y eres un principiante, simplemente vas a tener que buscar la matrícula del integrado, ¿verdad? Y él te va a proporcionar información y te va a decir que la conmutación viene por dentro. En este caso, por mi experiencia, aquí yo tengo un circuito integrado. Voy a adelantarlo un poquito, ¿verdad? Y este circuito integrado, préstame atención. Este circuito integrado va a recibir un voltaje alto. ¿Un voltaje de cuánto? Va a recibir un voltaje conocido como voltaje V+, que va a llegar directamente al drain. Cuando hablamos del drain en un circuito integrado, significa que ya tiene el transistor conmutador por dentro. En este caso, este circuito integrado tiene el transistor conmutador por dentro. ¿Qué es lo que va a hacer? Este señor va a oscilar, va a conmutar y va a poner a trabajar este pequeño transformador para que me entregue voltaje a la salida. ¿Me explico? Ahora, cuando viene por separado, ¿ya? ¿Qué significa? El transistor viene por fuera. Mira, aquí tengo un transistor. Aquí está. Ahí está su representación de Q. Y este transistor va a funcionar gracias al circuito integrado que está por la parte de abajo. ¿Qué significa? Que aquí hay dos sistemas. Oscilación por separada y conmutación y oscilación internamente. ¿Por qué? Bueno, este señor que está acá es un oscilador y un conmutador. Quiere decir, viene el transistor incluido por dentro. ¿Por qué? Porque es una fuente independiente. Simplemente este va a oscilar y conmutar para poner a trabajar este. No tiene transistor por separado, pero al final cumple la misma función. Entonces, este integrado me va a poner a funcionar este transformador para una fuente independiente. ¿Qué fuente me va a entregar? Me va a entregar un voltaje conocido como el voltaje standby. Típicamente el transformador más pequeño es el que entrega el voltaje más pequeño, es decir, el de la fuente de standby o fuente en espera. Ahora, préstame atención acá. Este transistor ya va a poner a trabajar ¿a quién? Voy a retroceder un poquito. Esto está bien explicado, bien detallado. Este transistor que está acá pone a trabajar a este que está acá. ¿Por qué? Porque este va a entregar otro voltaje determinado. Típicamente puede ser a lo mejor entre 24, 12 voltios o simplemente el transformador me va a sacar dos voltajes, 24 y 12 o simplemente uno, dependiendo. Ya, perfecto. Entonces, ¿ya me entendiste? Oscilación independiente y oscilación en conjunto con la conmutación. Vamos a retroceder. Oscilación independiente. Oscilación en conjunto con la conmutación. Expliquemos ahora el siguiente punto importante acá, muchachos.
Vamos a suponer que yo tengo la oscilación independiente. Vamos a agarrar otro marcador. Tengo el oscilador en este punto. Vamos a poner que sea de 8 terminales. Y ese oscilador va por uno de sus terminales, ¿verdad? Uno de sus terminales va a entregar los pulsos determinados. Esa salida puede recibir varios nombres. Puede recibir el nombre de O, puede recibir el nombre de pulse, puede recibir el nombre de PWM, en fin, hay varios nombres para la salida de pulsos. Vamos a suponer que los pulsos salgan por acá. Cuando es una oscilación independiente, simplemente vamos a tener un transistor, como es el caso de esta fuente de alimentación, que me gustó bastante, y vamos a tener la compuerta, el drain y el source. Típicamente es un transistor MOSFET, aunque puede ser otro componente. Esos pulsos determinados siempre van a llegar por medio, aquí tenemos una resistencia, y se va a meter a la compuerta. Esto es una oscilación por independiente, oscilación independiente. El circuito integrado trabaja, ¿verdad? Le va a llegar un VCC, le va a llegar una GND, este es el positivo, este es el negativo, va a salir unos pulsos. El integrado también puede tener otros terminales importantes, como por ejemplo el FB, que es el tema de la retroalimentación, conocida como feedback, y entre otras cosas que puede tener allí, ¿verdad? Pero lo que quiero que me tomes en cuenta es que esto es una oscilación por independiente. Cuando ya es una oscilación con conmutación por dentro, ¿qué pasa en ese punto? Bueno, en ese punto simplemente vamos a tener varias cosas importantes. Por ejemplo, vamos a tener obviamente el VCC, vamos a tener por ejemplo el GND, me explico, vamos a tener esa salida, vamos a poner que sea O, que diga O, ¿verdad? Aunque típicamente cuando ya viene la parte de low no dice O, sino que viene drain, así. Y justamente por ese terminal de drain, en muchas ocasiones entrega los pulsos, pero dependiendo. Ya, pero vamos a suponer, bueno, dice O, dice drain. Aquí en el drain hay un voltaje alto, que es porque es el transistor que tenemos por dentro. Entonces, cuando tú tengas un circuito integrado que te diga drain, ya significa que el transistor conmutador viene por dentro. Es una oscilación en comunicación, en conjunto con la conmutación. ¿Me entendiste esta parte? Ahora, vamos a conectar esta tarjeta. Yo voy a conectar esta tarjeta. Vamos a conectarla. Muy bien, voy a proceder a conectar la tarjeta. Ahí la he conectado. Vamos a ponerla por acá. Y voy a conectarla. Muy bien. Entonces, vamos a agarrar el multímetro digital. Préstame atención acá. Conecté la tarjeta. Vamos a verificar si existe voltaje en la parte principal de este equipo. Vamos a verificar. Mira, acá me parece que no hay voltaje. Veamos a ver, está en 1000 voltios. Ahí está, 307 voltios. Sí hay voltaje. Perfecto. Entonces, vamos a poner esta tarjeta yéndonos directamente al primer circuito integrado, que es el primero que trabaja. Muy bien. Entonces voy a agarrar un caimán. Préstame atención acá, por favor, que es importante analizarlo desde el punto de vista bastante metódico. Voy a llevar esta punta a tierra negativo del multímetro y la voy a colocar allí. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento yo te dije que teníamos que comprobarlo? Cuando no exista voltaje de salida, ¿verdad? Porque no me voy a estar poniendo, tengo voltaje en el capacitor principal. Entonces, ¿qué es lo que hago de antemano? Bueno, primero que nada, vamos a medir el voltaje en la salida. Me voy a parar en este componente que está acá, que está relacionado a tierra. Y verificamos, a tierra fría, y verificamos en este diodo, a ver si tenemos voltaje. Mira, no hay voltaje. Date cuenta, no hay voltaje, mira. No hay voltaje. ¿Por qué no hay voltaje? Aquí hay dos opciones. O hay un corto en la salida que me está bloqueando ese voltaje, o simplemente no hay oscilación. Entonces cambio el parámetro, me voy directamente a esta parte metálica, porque esta parte metálica me representa justamente la zona caliente. Y voy a medir
los terminales, con mucho cuidado. Me voy a parar primero en este. Aquí no hay nada, veamos a ver este. Mira, tenemos 0,6 voltios, no hay nada. Y veamos acá. Vamos a ver con mucho cuidado, por favor. Veamos a ver si estamos en un voltaje. Vamos a poner un voltaje un poquito más alto por si acaso. Y mira, date cuenta que estoy parándome en la punta, muchachos. Hay voltaje en el capacitor principal, pero no hay voltaje en lo que viene siendo la salida. Date cuenta, por favor, de esto. Bien, fíjate lo siguiente, porque aquí justamente en esta zona vamos a hacer la medición correspondiente. Ya vimos que no teníamos voltaje en la parte de la salida. Me pasé en la parte del chasis, me pasé mejor para el negativo del capacitor para que sea tierra-tierra, ¿ya? Entonces, acá voy a poner primero que nada la escala de 200 voltios. Ahí está. Entonces, verificamos primero que nada acá. Mira, tengo un voltaje de 15 voltios, 14.8, 15 voltios. El voltaje está inestable. Eso primero de antemano ya es un defecto del circuito integrado. Algo está sucediendo. No puede haber voltaje inestable. Si tienes voltaje inestable, cambia el circuito integrado de antemano. Ya no es normal que en el pin VCC o VDD del circuito integrado marque ese voltaje inestable. No es correcto. Ahora, vamos a verificar en esta parte que tenemos. Voy a ponerlo en 1000 voltios. Y acá en esta parte, mira, tengo 307 voltios. Este voltaje sí está estabilizado, pero así todo, la fuente no está oscilando. No hay oscilación. Vamos a ver qué hay de este lado. Mira, aquí tenemos 5 voltios. 5.5 y el voltaje sí es estable. Vamos a ver qué hay en este. Hay 0.89, 0.94, 0.90 y está inestable. ¿Ve? Este circuito integrado está malo. Este circuito integrado está malo. De antemano, lo que debes de revisar es el VCC. El voltaje tiene que ser entre 12, 10 voltios, dependiendo, 15 voltios, pero el voltaje tiene que estar prácticamente fijo. Ya tienes que comprobar la tierra. ¿Por qué este circuito integrado está malo? ¿Ustedes quieren saber por qué? Bueno, este circuito integrado está malo, muchachos, porque le falta un terminal. Vean, voy a acercarlo. Le falta el terminal de tierra. ¿Te das cuenta? GND. Lo que quiere decir es que tanto, escúchame bien, tanto el positivo como el negativo es fundamental para que un circuito integrado pueda funcionar. Lo que debes de revisar siempre es el VCC, el GND, ¿verdad? Y la parte de la oscilación. Si tienes VCC presente y está estable, perfecto, pero luego tienes que medirme el pulse o el PWM. Espero te haya servido esta información, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo, siguiendo parte de este maravilloso mundo de la electrónica. Te recomiendo que complementes estas clases con el curso de fuentes conmutadas que se está grabando en mi canal de electrónica Handa Silva. Bendiciones.